Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video del Battlefield Mobile. Sí señores, como pueden visualizar en el título del video, pues aquí se los traigo por penúltima vez, porque la última vez va a ser cuando obviamente muera completamente. Pero oficialmente el juego al día de hoy se puede seguir jugando. Así que, mira, vamos a hacer algo entre vos y yo, entre mi persona y tu espectador, tú mi querido suscriptor, tú mi querida persona que viene nueva al canal y que no te has suscrito y no has dejado tu poderoso like, no sé por qué. Y sencillamente vas a hacer algo tranquilamente. El juego finaliza el 3 de marzo. Pero yo te traje la APK para que lo descargues, lo jugues, lo pruebes antes de que finalice. Y el día 3 de marzo posiblemente haga un video diciendo de que pues muchas gracias. Miren, voy a ser sincero con ustedes, pero para mí el Battlefield Mobile, de lo que pecó, de lo único que para mí pecó el juego, fue la movilidad de lo que es actualmente los militares. Ahora, ¿cómo vas a descargar el juego? Sencillamente, para descargar el juego, te voy a dejar un link, el cual tiene el APKS. El APKS se instala con XAPK Installer. Solo buscas el archivo manualmente y buscas el archivo que has descargado y actualmente lo instalas. Al final del video lo voy a estar mostrando. De momento, pues, como siempre y se los he comentado, pues para mí el mismo Battlefield Mobile, dentro de lo que cabe, es un muy buen juego, pero pecó de algo que se llama movilidad, papá. Y si no tenés muy buena movilidad en un juego de Battlefield, no sos Battlefield. Y es muy tosca, es muy tosca. Lo demás sí está muy bien hecho, las cosas como son. Pero siento que la movilidad sí es tosca, porque gráficamente el juego pues con el Unreal Engine se ve muy bien. Las cosas como son. Pero los sonidos y la movilidad pues no sé, no me terminaba de convencer de que fuera así completamente. Pero ustedes están viendo que gráficamente el juego pues sí se ve muy bien. O sea, es Battlefield Mobile y pues sí, o sea, se ve muy bien. Yo no lo miro nada malo, la verdad. Las cosas como son. El juego yo no lo miro nada malo. Y no sé, o sea, a mí sí me gusta dentro de lo que cabe el juego. Pero, o sea, es para gustos colores. Pero es que, no sé, o sea, los sonidos de las armas no me terminan convenciendo porque sencillamente es un sonido el cual no estoy muy ni acostumbrado. Ni tampoco que me encante tanto por el estilo, bueno, por así decirlo, pues. Y además de otras cosas posibles de que pueden visualizarse o verse. Pero no sé. El juego visualmente se ve bien, no se ve mal, las cosas como son. El juego no se ve mal. Y es que se nota cuando los juegos están, entre comillas, queriendo ser bien hechos. Y pues se nota, no sé. A mí sí me gusta el juego tal y como lo he visualizado, tal y como lo he vivido desde el primer día. Pero, o sea, ya te digo yo de que el juego pudo haber sido mejor, no sé. La movilidad es muy tosca para hacer un juego en pleno 2023. Pero podría haber sido mejor, la verdad, no sé. Yo conozco Battlefield desde hace un montón y así no va Battlefield en general. Ni tampoco el 2042 incluso, que es la última entrega. Ni siquiera el Battlefield 3 iba tan así, creo, si no estoy mal. Pero no sé, los sonidos pues tienden a ver mucho. Y creo que todo el mundo está de acuerdo conmigo en muchos aspectos dentro de lo que cabe. Pero bueno, es que sí, los sonidos pueden ser mucho mejores. Lo del campo de destrucción es muy bueno, eso sí. Pero no sé, o sea, estoy jugando contra bots porque creo que al día de hoy creo que mucha gente ya no estará jugando, porque cuando el juego no se había dicho de que pues oficialmente se iba a cancelar dentro de lo que cabe, pues ahí el juego era completamente diferente. Y pues la gente jugaba más. La verdad es que había muchos jugadores y demás. Y se nota cuando pues los jugadores quieren jugar y demás. Quiero ver si hay destrucción. Bueno, es normal, aquí esto de metal no se va a destruir. Lamentablemente creo que este mapa de Survey no hay mucha destrucción porque la mayoría son de metal. Te mato aquí porque sos botcito. Te mato aquí, sos botcito, claro que sí. Con su fusil. No sé, o sea, pudo ser buen juego, loco. Pudo ser buen juego, pero no sé. Electronic Arts no sé qué diablo estaba pensando. Fíjate que solo era que mejoraran la movilidad de los personajes, que fueran menos toscos dentro de lo que cabe, porque obviamente pues sabemos de que el juego puede ser mucho mejor o mucho peor en algunos aspectos, pues, pero
ya es cosa de cada quien, no es como lo querás hacer. Está bien, pues el juego está bien elaborado, se siente de lo que quieren dar a entender, pero no sé, o sea, pienso de que lo hubieran hecho mucho mejor. O sea, y se hubiera notado mejor en muchos aspectos dentro de lo que cabe, incluso con todo lo que querían dar a entender, pero no sé, o sea, terminó siendo completamente un fracaso. Y siento de que, como le dije, solo era la movilidad y los sonidos. Eso es lo que tenías que pulir, loco. No era ni tanto otro tipo de cosas. Básicamente el juego es lo que quiere demostrar hacer. Una ametralladora ligera, claro, porque no le tengo mira a la LSAT, loco, porque pues, lo acabo de bloquear por algo así. Y es que se nota que, por ejemplo, yo me acuerdo que entraba a las lobbies y me encontraba con gente real. Al día de hoy, pues, mucha gente o poca gente, pues, se encuentra real. Es normal porque el juego va a cerrar oficialmente el 3 de marzo. Creo que el 3 o el 2 de marzo por ahí anda según el comunicado. Pero lo puedes descargar y jugar antes de que se vaya a morir dentro de lo que cabe el juego. A menos de que pues todo cambie de alguna manera. Esta sí tiene mira. Ah, no, esta no es una LSAT, esta es una P90. Hasta eso tiene errores el jodido juego. Dice que es una LSAT y es una P90. Imagínate clase de desmadre, loco. Loco, me voy a morir y no tengo con qué curarme, ¿no? No sé, a mí el juego visualmente es muy bonito, pero la cagaron, loco. La cagaron bien feo. La cagaron bien feo. Muy feo, loco. No, es que este hubiera sido un juegazo, loco. Hubiera sido el mejor juego en partidas de gran escala, pero lamentablemente dijeron los de Industrial Toys con la gente de Battlefield y con la gente de Electronic Arts. No tenemos un juego bien hecho. Yo, loco, sí tenemos un juego muy bien hecho. Solo es que le cambias la movilidad, cambias algunos que otros sonidos. O sea, el juego visualmente se ve muy bien. Y pues, en compatibilidad creo que no tenía tantos problemas como Warzone Mobile o el Apex. Porque es un shooter, es más fácil, es más sencillo tener a 32 personas en partida. Porque son partidas de 16 contra 16. Pero al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? O sea, de eso se trata y pues es a lo que vamos. Bueno, en fin, son cositas de la vida o cositas que hay que tener muy en cuenta pendiente conforme al juego. No sé, o sea, puede ser mucho mejor o bueno, veremos qué nos depara el futuro si vamos a tener al fin y al cabo un Battlefield Mobile. Lo bueno es que este juego no terminó saliendo, es lo único bueno. Porque si hubiera terminado saliendo y la gente hubiera gastado, hubiera sido el problema. Al menos en Battlefield se puede seguir creyendo luego de todos los aspectos posibles. Pero vamos a ver qué nos trae actualmente todo esto. O sea, si hay mejora o no hay mejora. En fin, como les dije, al final del video les iba a mostrar completamente a detalle lo de cómo se puede instalar sencillamente. Los servidores están activos porque esto lo estoy grabando hoy día 28 de febrero. Así que sí. Por cierto, feliz fin de mes. Espero de que todo bien. Así que bueno, lo típico que se hace en estas cosas para poder instalar estos juegos, se utiliza XAPK Installer. Sencillamente pues nos vamos a salir del juego. Pues nos salimos del juego, nos vamos exactamente a la aplicación XAPK Installer. Luego de haber pues descargado el archivo que les habré dejado. Ustedes lo que tienen que hacer es actualmente, discúlpenme las promos, lo que pasa es que esta osada tiene anuncio. Le vas a dar instalar APK Files, claro que sí. Y tú vas a elegir seleccionar manual XAPK File. O sea, la opción 2, la blanquita. Entonces, este es el APK. Nosotros le damos acá. Va a saltar una ruedita y te va a salir. ¿Quieres instalar el Battlefield? Y vos le vas a dar que sí, lo instalas y todo bien. No te preocupes. Es legal, es oficial. Pues no tiene virus ni nada. Para que estés tranquilo, te lo digo yo porque yo fui el que hizo la extracción del APK. A mí me sale actualizar porque pues ya tengo instalada la aplicación. Y como ustedes saben, en Android cuando vas a instalar una aplicación sobre otra actualización, sobre otra aplicación, te dice de que la quisieras actualizar, pero no, a ustedes les va a salir, quieres instalar Battlefield y ya. Por lo que cabe, pues ya para que lo sepan. En fin, habiendo dicho eso, con eso me despido. Espero te haya gustado el video. Juega el Battlefield en sus últimos días antes de que se muera y que cierren los servidores. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.